Hoy me corresponde hablarles de un tema muy importante y yo creo que la distribución de este evento de iniciar con prevención primaria del tratamiento de las dislipidemias es por sí solo una de las partes más importantes de este evento. Soy Camilo Alvarado, yo soy cardiólogo de la Fundación Santa Fe. Bueno, entonces, cuando uno revisa este tema, usted puede encontrar mucha evidencia, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los americanos, el consenso de expertos versus las guías de manejo tienen solamente 9 meses de diferencia y hay algunos cambios, ¿sí? Entonces este es un tema que está todo el tiempo en evolución, ¿sí? El JAMA publicó el Task Force, que también es un documento americano, pero el año pasado también hizo sus propias recomendaciones. ¿Por qué? Porque realmente en prevención primaria la tendencia es a hacer de estas recomendaciones algo específico de cada población. Y vamos a ver, por ejemplo, los europeos tienen bastantes, por así decirlo, score o calculadoras de riesgo propias para esa misma población. Rafael ahora comentaba que la reducción del colesterol LDL es una estrategia adecuada desde el punto de vista de intervención médica porque nosotros nos estamos adelantando al futuro. Estamos evitando ¿qué? Enfermedad cardiovascular establecida. Entonces ustedes ven en los ensayos clínicos que aparece el término MACE, en prevención primaria aparecen las famosas enfermedades cardiovasculares establecidas, pero yo no vine a hablarles de esto. Le presento a mi paciente, que es usual que yo vea pacientes de 75 años hacia arriba, pero yo quiero hacer un viaje en el tiempo y irme un poco más atrás. Y es, ¿qué tal si cogemos como en el playback del Volver al Futuro 4, que no existe, pero que en teoría sería un viaje a esta paciente, pero años antes, ¿sí? Y aquí estoy. Bueno, no soy yo, pero esta paciente me llegó ya a la consulta unos 30 años antes y yo tengo que, de entrada, darle opciones, porque esta paciente, si realizamos una intervención previa, podemos evitar las enfermedades establecidas cardiovasculares. ¿Cuándo se habla con el paciente sobre riesgo cardiovascular? El roadmap del año pasado de colesterol y de dislipidemias menciona que lo ideal es que usted le empiece a hablar al paciente en su primer contacto con usted. E incluso usted les puede ir tocando el tema antes de los 20 años. Entonces estamos ya avanzando de prevención primaria a prevención primordial en enfermedad cardiovascular, que son conceptos diferentes. Y ese primer acercamiento, cuando usted tiene el paciente en el consultorio, usted el primer acercamiento debe incluir, como siempre le digo a mis estudiantes, historia, examen físico adecuado. ¿Sí? Si un paciente tiene santelasmas o tiene santomas, pues ya es indicativo de que tiene algún tipo de hipercolesterolemia de origen genético. Necesito pedirle un perfil lipídico para poder hacer una adecuada valoración de riesgo cardiovascular. Y afortunadamente tenemos al día de hoy unas herramientas que ustedes pueden bajar en su celular o poner en su computador para calcular el riesgo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que en ese primer acercamiento debemos de calcular el riesgo? Porque yo tengo que poner al paciente en un semáforo, ¿sí? Entonces, les voy a poner, por ejemplo, a la derecha, la escala recientemente validada en Colombia de la AJA-ACC. Entonces, por ejemplo, en esta escala nosotros podríamos realizar la estratificación en bajo, moderado, alto o riesgo muy alto, ¿sí?
Cada una de estas categorías de riesgo nos permiten estimar el riesgo a 10 años. Pero siempre va a haber una zona gris, y es qué hacemos con el paciente que tiene 37 años, por ejemplo. ¿Sí? Resulta que cuando ustedes tratan de calcular en estos modelos con el número, por ejemplo, 20, ¿sí?, menor a 40, nos va a salir un error. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Hay 3 escenarios y les voy a poner los 3 tipos de pacientes. El primer paciente es un paciente de 20 a 39 años sin hipercolesterolemia y sin otros factores de riesgo. En esto las guías son claras en que si usted le pregunta, usted tiene su papá, su hermano con una enfermedad coronaria temprana, tienen algún antecedente de riesgo importante desde el punto de vista cardiovascular. Si el paciente dice que no, las guías a usted le indican que puede hacer no validación y hacer una evaluación informal del riesgo. El otro escenario es un paciente de la misma edad, sin hipercolesterolemia, pero con historia familiar de enfermedad cardiovascular en primer grado, o incluso le hacen el panel genético y le encuentran una hipercolesterolemia familiar. Incluso hay reportes de estudios con score de calcio, el score de calcio muestra algún tipo de anomalía. En este escenario, usted puede utilizar las calculadoras de riesgo extendido porque el paciente tiene menos de 40 años, que ya vamos a ver cuáles podrían utilizar, y otra opción, que sería la opción 2, no es poner el 35 en la aplicación, sino redondear a 40 años, que la diferencia desde el punto de vista de riesgo no cambia de forma importante. Y el otro escenario, que es ya el paciente que tiene 20 a 39 años con historia o con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar heterocigótica, o ya paciente diabético, un diabético tipo 1, o ya vemos diabetes tipo 2 incluso a edades tempranas, ya sabemos que estos pacientes no se usa estimación de riesgo. Entonces, hace unos meses escuchaba a uno de los conferencistas de hoy que cuál es la diferencia o en qué se parece el monstruo del lago Ness y una paciente diabética de bajo riesgo. Que no existen, ¿sí? Porque los pacientes diabéticos mínimo tienen un riesgo moderado, y esos son pacientes que tienen menos de 10 años de evolución de la enfermedad, para los diabéticos tipo 1 menos de 35 años y para los diabéticos tipo 2 menores a 50 años. Entonces, los diabéticos de bajo riesgo es un término que no debería de usarse porque todos son de mínimo un riesgo moderado, alto o extremo. Las calculadoras de riesgo. Entonces nosotros tenemos varias calculadoras. Una de las más importantes y recientemente validadas es la escala de la AJA, que fue hecha en el 2013, actualizada en el 2018. Es una muy buena herramienta, no incluye el parámetro de antecedente de enfermedad coronaria y cuando usted pone lo de diabetes es nominal sí o no. Entonces no le ponen si es diabetes tipo 1, si es diabetes tipo 2, si usa insulina, etcétera, si tiene complicaciones de la diabetes. El SCORE es una escala europea, hecha para población europea, ¿sí? Esa sería a la vez una de las debilidades de la misma, y está la británica, que tiene una capacidad de predicción hasta de 30 años, ¿sí? La JBS3, que también fue hecha en el 2014. Bueno, hablando un poco más de reducción relativa en estos pacientes, resulta que nosotros le podemos dar el beneficio bien escogido al paciente de inicio de terapia estatínica. El dato que se deben de acordar es que yo, al dar estatina en prevención primaria, estoy reduciendo aproximadamente un 30% del riesgo relativo del paciente. Pero recuerden que el solo hecho de iniciarlo va a disminuirlo en un 30% el riesgo relativo, pero el riesgo absoluto, como podemos ver en esta diapositiva, es mucho menor dependiendo del riesgo basal. Entonces, si es un paciente bajo riesgo,
las reducciones de riesgo absoluto van a ser muy bajas. También hay que tener en cuenta que si usted va a poner en estatina a un paciente en prevención primaria, debe de hacer una decisión concertada con el paciente y definir si se beneficia o no se beneficia. Entonces les voy a poner dos casos. ¿En qué se diferencia la paciente o el paciente del lado A y la paciente del lado B? Uno, en el género, en la edad. Entonces tenemos un paciente de 60 años sin hipertensión, no fumador, con un colesterol LDL de 180, HDL de 40 y un cálculo por AJA de 3 a 4%. Y si ustedes lo contrastan con la paciente B, miren que son exactamente los mismos datos, ¿sí? Excepto por el género, por la edad y porque el cálculo de riesgo le da 1%. Miren que las reducciones absolutas son muy importantes desde el punto de vista de que en el caso del paciente A es de un 3 a un 4% dándole estatina por 10 años y en el caso B es solo de 0.2 a 0.3%. Entonces, son herramientas que nos permiten con una adecuada implementación definir qué pacientes se benefician o no. Esto ya lo habían hablado previamente, pero recuerden que el impacto o el tipo de estatina va a depender, la dosis va a depender, de la dosis va a depender la intensidad de la misma y vamos a ver algunos aspectos importantes. Entonces, en prevención primaria, ¿qué se hace con los pacientes que tienen colesterol por encima de 190? Son tres cosas. Entonces, le llegó, doctor, tengo un LDL de 195. Entonces, las tres cosas que usted tiene que hacer es un estudio de hipercolesterolemia familiar para detectar algún tipo de alteración relacionadas con estas entidades. Y si el paciente, usted le hizo el panel genético y no le encontraron hipercolesterolemia familiar, también igual debe tratarlo, ¿sí? Y se trata con terapia estatínica a dosis altas, idealmente alta intensidad. Dado que tiene colesterol por encima de 190, todas las guías están de acuerdo en que en estos escenarios puede ser innecesario el cálculo del riesgo de enfermedad cardiovascular establecida y se trata en función únicamente del LDL. Si el paciente tiene 180, o sea, tiene menos de 190, usted ahí utiliza la estratificación de riesgo, eso le va a dar riesgo bajo, moderado o alto. Entonces, riesgo alto, que es la fácil, colesteroles por debajo de 190 y cálculos de riesgo por encima de 10%. Resulta que en este escenario las guías mencionan que usted puede iniciar estatina a dosis moderada o si está por encima del 20% del cálculo de riesgo, dosis de alta intensidad. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué ponemos dosis de estatina moderada? Porque resulta que en los distintos metaanálisis, aquí le traigo uno de ellos que englobó todos los estudios de prevención primaria de estatinas, la mayoría de estos estudios incluían dosis moderada de estatina hacia dosis alta. Por eso es que una de las recomendaciones es poner dosis moderada de estatina, ¿sí? Y encontraron también que dar dosis moderada de estatina también reducía el riesgo relativo en un 30%. Entonces, ese número 30% fue saliendo de los estudios a partir del año 2012. Algo también importante es los pacientes con colesterol por debajo de 190 y usted le hace la escala y está entre 5 a 10%, aquí juega un papel importante. Si está por encima de 160 o por debajo de 160. Entonces, lo primero es, usted habla con el paciente y le dice, bueno, le vamos a empezar estatina, tiene 170, o sea, tiene un riesgo de 5 a 10% de infartarse o de presentar un evento a 10 años, creo que la mejor opción sería darle esta dosis de estatina y miramos en el próximo control. Esta sería una buena decisión, ¿por qué? Porque hay muchos estudios, por ejemplo, en este estudio de 39,000 pacientes, se encontró que hay unas reducciones de riesgo relativo y unas tasas más bajas de eventos cuando usted trata un LDL por encima de 160 con un riesgo cardiovascular de 5 al 10%.
Y en el escenario donde el LDL esté por debajo de 160 y el riesgo cardiovascular le dé entre 5 a 10%, lo ideal es individualizar el paciente, y Rafael ahorita les mostró esta positiva. Resulta que en el consenso en las guías del 2018, después del consenso de expertos del 2017, este grupo de pacientes los categorizaron y mencionaron que estos factores de riesgo le podrían dar a usted la indicación de iniciarle la estatina cuando tiene menos de 160 y cálculo de riesgo entre 5 a 10%. ¿Qué pasa si tenemos un LDL por debajo del 190 y cálculos por debajo del 5%? En este escenario, la mayoría de estudios han mostrado que cuando este riesgo es por debajo del 5%, no hay una diferencia significativa en cuanto al riesgo absoluto, es solo de 0.1%. ¿Sí? Entonces, probablemente estos pacientes no se beneficien de la terapia estatínica. Para finalizar, resulta que cuando algunos apuntes importantes de estas guías, en las guías del 2018, ustedes creo que conocen todos este algoritmo, ¿sí? Creo que todos lo conocemos. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre esto y el consenso del 2017? Primero, lo que se parece. Lo que se parece es que definitivamente los diabéticos, ¿sí?, de edad 40 a 75 años, tienen una recomendación clase 1 para inicio de estatina moderada, y los pacientes con colesterol LDL por encima de 190 no requieren el cálculo de riesgo y se benefician de estatinas de alta intensidad. En eso se parecen. También se parece en que estos pacientes hasta los 20 años se hace cambios en el estilo de vida y se intenta buscar el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar para inicio temprano de estatina. Pero la diferencia entre lo previamente conocido y este nuevo consenso está relacionado primero con la edad de entre 20 y 39 años, donde ellos mencionan que los factores que están al lado derecho te pueden indicar inicio temprano de estatinas, y en el escenario entre 40 a 75 años con colesterol entre 70 y 190, ellos mencionan que por encima de 7.5%, que ellos lo caracterizan como de riesgo intermedio, ese tipo de paciente está a favor del inicio de la estatina. Entonces, esta sería la diferencia con respecto al consenso previo. La Task Force hizo este documento el año pasado, y ellos mencionan que incluso los pacientes de 40 a 75 años que tengan uno o más factores de riesgo cardiovascular y un riesgo estimado mayor a 10%, ya es un criterio que para ellos por sí solo indica inicio de terapia estatínica y le dan una recomendación grado B. Y las guías NICE del 2015 también, digamos desde el punto de vista de recomendación, mencionan que el riesgo cardiovascular de 10 años mayor al 10% también inicio de terapias con estatina. Entonces, entre las guías NICE y el Task Force del año pasado, esas son las características principales de estas. Creo que las guías del 2019 de dislipidemia europeas es un documento muy valioso, ¿sí? Porque pues los de europeos dan ejemplo de cómo realmente deberíamos de tamizar por población esta prevención primaria. Ellos nos mencionan algunas características de algunos de los países y hacen una valoración muy interesante, y es que ellos de entrada clasifican el riesgo y dan una recomendación para colesterol. Entonces tenemos que en las guías la recomendación en riesgo bajo es por debajo de 116, moderado por debajo de 100 y riesgo alto por debajo de 70. Para concluir, las tres condiciones del inicio de la terapia con estatínica son preguntarle al paciente si está de acuerdo, porque las estatinas hoy en día tienen tan mala fama que muchos pacientes se resisten a iniciar terapia estatínica. Entonces lo importante es que usted le muestre el número, que calcule el riesgo. Mire, es que usted a 10 años tiene un riesgo de 12%, me parece inaceptable,
¿sí? Niveles de colesterol, miren que en el algoritmo todo se ramifica según si está por encima de 190, si está por encima de 160, entonces es muy importante los niveles de colesterol. Cálculo de riesgo, es muy importante el trabajo que se hizo sobre cálculo de riesgo con la escala AJA, porque antes utilizábamos una que se llamaba ProCam, ¿sí? La escala AJA nos da mucha más capacidad de compararnos con otras poblaciones, ¿sí? Tener en cuenta las terapias no estatínicas en prevención primaria, tenemos algunas, por así decirlo, terapias que no necesariamente son estatinas, de lo cual vamos a hablar ahorita en el taller, ¿sí? Y revalorar periódicamente el cálculo de riesgo, esto no es estático. O sea, usted puede tener un paciente hoy con cálculo de riesgo de 5% y en un año ya tener 15%. Entonces siempre deben de calcular y poner en los diagnósticos dislipidemia con cálculo de riesgo por ASCVD, que es la escala que está actualmente validada, de la AJA en tanto. Y todo el tiempo es un ejercicio importante desde la prevención primaria. Bueno, muchas gracias.